Curso de capacitación a brigadistas de la UNAM. Tema: vacunación segura. El objetivo de esta capacitación es que las y los brigadistas inscritos en este curso conozcan los siguientes aspectos sobre el biológico: las formas de almacenamiento, la conservación y formas de transporte, su aplicación y cómo manejar el desecho final del biológico. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la vacunación segura es cumplir con todo un conjunto de procedimientos estandarizados que debe de seguir una vacuna desde su producción hasta la fase final de eliminación de los materiales de desecho y los sobrantes del biológico. La vacunación segura tiene como finalidad garantizar la utilización de vacunas de buena calidad. Asimismo, aplicarlas con prácticas de inyección segura, vigilar los CESAVI, es decir, los eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o a la inmunización, y por supuesto también fortalecer las alianzas entre el sector salud y los medios de comunicación para poder dar a la población mensajes claros sobre las estrategias, prioridades y la seguridad de la vacunación. En este esquema podemos observar los 4 pasos fundamentales de la vacunación segura. El primero se refiere a la producción del biológico. Los laboratorios que producen vacunas deben de estar sujetos a una estricta regulación y vigilancia, de tal manera que las vacunas que produzcan tengan una alta calidad y una alta seguridad también. El paso que sigue se refiere al transporte y almacenamiento. En este caso, los contenedores y los vehículos en los cuales se transporta y almacena el biológico deben de tener el acondicionamiento adecuado para que las vacunas se mantengan en condiciones óptimas. En la fase siguiente de administración, aquí la capacitación al personal de salud es fundamental para que utilicen prácticas de inyecciones seguras al aplicar la vacuna. También deben de tener una capacitación adecuada para disponer finalmente los residuos y los desechos que se generan en la administración de la vacuna. El último paso se refiere al monitoreo de eventos que se puedan presentar en las personas en las cuales se aplicó la vacuna. En este caso, se debe observar si hay algún evento relacionado con la inmunización. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer, se solicita que las personas a las que se les administró permanezcan en el lugar al menos 30 minutos para poder observar si hay algún evento adverso y pues responder en consecuencia. En todos estos 4 pasos, la comunicación de todas las personas que participan es fundamental. Esta comunicación debe de ser fluida y se debe de estar informando de cualquier evento que se presente a la persona adecuada para que éste se pueda resolver de la mejor manera. En lo que se refiere a la seguridad en el transporte y almacenamiento, la cadena de frío juega un papel fundamental. Posteriormente hablaremos más al respecto. Sin embargo, debemos recordar en este momento que los biológicos requieren para su conservación óptima mantenerse a temperaturas específicas. Por lo tanto, esto es importantísimo en la parte del envío y en la parte de traslado. En cuanto a la recepción, es importante que la persona responsable del biológico conozca cuáles son las características de almacenamiento y conservación adecuadas para cada una de las vacunas, de tal manera que se mantengan hasta la aplicación. Algunos puntos que debemos verificar para asegurar la seguridad en la administración son los siguientes. En primer lugar, debemos tener cuidado de que la reconstitución del biológico sea el adecuado, que la técnica de administración esté basado en prácticas de inyección segura,
mantener las vacunas en condiciones correctas mientras las estamos utilizando y finalmente no colocar el capuchón a las agujas utilizadas. En lo que respecta a la seguridad de la aplicación, muchas veces nos confiamos porque acabamos de recibir el biológico y olvidamos revisar la fecha de vencimiento, siendo que este es uno de los primeros pasos que debemos realizar, así también como revisar el nombre en la etiqueta del frasco y las indicaciones y contraindicaciones. Por otra parte, es muy importante que descartemos los sobrantes y residuos después de su utilización en campo. Debemos de realizar una eliminación segura de los desechos, tanto los que constituyen residuos peligrosos biológico-infecciosos o RPBI, como los que constituyen parte de la basura municipal. En esta figura podemos observar algunos puntos a verificar antes de la aplicación de la vacuna. El primero y muy importante es haber realizado un lavado de manos adecuado que nos permita manejar de forma higiénica todos los implementos relacionados con la vacunación. Asimismo, debemos verificar que el diluyente que utilizamos para la vacuna sea el adecuado. Tener una jeringa exclusiva ya preparada para cada una de las personas que va a recibir la vacuna. En esta jeringa se debe encontrar la dosis adecuada de vacuna. En el caso de la de Pfizer, esta dosis corresponde a 0.3 mililitros. Por otra parte, debemos de checar cuál es la vía de aplicación. Ya habíamos mencionado que en nuestro caso, esta vacuna se va a aplicar a través de una inyección intramuscular en la región deltoidea. En el contexto del paciente, en el sitio de vacunación debemos de tener un lugar de aplicación adecuado, un lugar en donde el paciente se sienta cómodo y seguro. Asimismo, debemos de conocer las indicaciones y contraindicaciones de la vacuna para estar pendientes de cualquier signo o síntoma. Asimismo, debemos de saber informar al paciente cuál es el número de dosis que debe aplicarse de la vacuna y cuál es el intervalo en el cual debe hacerlo. En esta diapositiva podemos observar los 7 derechos de los pacientes que nunca debemos olvidar al aplicar una inmunización o vacuna, puesto que forman parte también de lo que se considera como vacunación segura. Anteriormente habíamos mencionado la importancia de la red de frío en la distribución de las vacunas. En esta diapositiva vamos a ver cada uno de los pasos. La vacuna de Pfizer debe de conservarse en un principio a una temperatura de menos 70 grados centígrados. La forma en que se entrega esta vacuna es en unas cajas hechas especialmente para conservar esta temperatura durante más o menos 5 días. Este tipo de cajas reciben el nombre de softbox. Una vez entregadas, estas cajas se pueden pasar directamente a un ultracongelador que las mantenga a menos 70 grados centígrados y de esta forma se pueden conservar hasta por 6 meses. Conforme se va haciendo la distribución de las vacunas, se pasan a refrigeradores especiales. Estos refrigeradores las conservan a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados hasta por 5 días. Una vez que se va a aplicar la vacuna, se reconstituyen y se colocan en termos de 45 litros cuya temperatura interior es de 2 a 8 grados centígrados. Para trasladarla a los puestos de vacunación, se pueden colocar en un termo más manejable que es de 9 litros. En este termo, la temperatura es de 4 a 8 grados centígrados. La preparación de los termos es una actividad muy importante dentro de la vacunación segura.
Debemos de verificar la hermeticidad de los termos, tanto de los de 45 litros como de los de 9 litros, cubriendo el piso, las paredes y el techo con los contenedores de agua congelada que podemos observar en la diapositiva. Es fundamental que estos contenedores suden antes de colocarlos en el interior del termo, es decir, los vamos a dejar unos minutos a la temperatura ambiente y vamos a observar cómo en su superficie se forman pequeñas gotitas de agua. Es en este momento cuando ya los podemos introducir al termo. Por otra parte, debemos colocar las gráficas de temperatura y el marbete de identificación del biológico en el termo. En el caso de las gráficas de temperatura, tenemos que estar tomando aproximadamente cada hora la medición, de preferencia con un termómetro de vástago, y colocar las gráficas resultantes en la tapa del termo. En lo que se refiere al marbete de identificación del biológico, lo podemos colocar en una de las caras del termo. La información que debe de contener este marbete es qué institución está aplicando la vacuna, qué tipo de biológico contiene, contra qué padecimiento se utiliza este biológico, el número de dosis que contiene cada uno de los frascos o bien de los viales, la dosis de aplicación y la vía de administración. Asimismo, debemos ser muy cuidadosos y registrar la temperatura antes de colocar el biológico en el termo de 9 litros, verificando que ésta se ubique entre los 4 y los 8 grados centígrados. La descongelación del biológico puede llevarse a cabo de dos formas. En la primera, los frascos ámpula congelados se introducen directamente a un refrigerador cuya temperatura se encuentra entre 2 y 8 grados centígrados. En este caso, el procedimiento tarda alrededor de 3 horas. Si la vacunación va a iniciar inmediatamente después de la extracción de los frascos ámpula del termo, entonces estos se descongelan a temperatura ambiente, la cual puede llegar a ser hasta de 25 grados centígrados. En esta segunda opción, el procedimiento de descongelación va a tardar alrededor de tan solo 30 minutos. La preparación del biológico es una etapa fundamental en la vacunación segura. Te pedimos que prestes mucha atención a las diapositivas que siguen. En esta diapositiva vamos a revisar algunos puntos generales relacionados con la preparación de las vacunas. Posteriormente los vamos a analizar más cuidadosamente. En primer lugar, debemos recordar que la higiene de manos es importantísima en todo el proceso de vacunación segura. Para comenzar la dilución, debemos de ser cuidadosos y solamente la debemos iniciar cuando ya se tengan 5 personas esperando turno para ser vacunadas. Esto se debe a que este es el número de dosis que contiene cada uno de los frascos. No debemos de tocar nunca el frasco ámpula en la zona del caucho, es decir, en la parte superior. Por otra parte, para descongelar el líquido, debemos de girar muy suavemente el frasco, sujetándolo por los lados sin agitarlo, tal como aparece en la figura de la diapositiva. En cualquier etapa de su preparación, el frasco ámpula no debe ni sacudirse ni agitarse. Debemos vigilar que la vacuna se presente en forma blanquecina, sin partículas visibles no blanquecinas. En caso de que se llegara a presentar decoloración o bien partículas de otro color, no podemos utilizar esta vacuna. Debemos de notificar inmediatamente al responsable del módulo de lo que está ocurriendo. Para llevar a cabo la dilución,
Debemos verificar que la ampolleta del diluyente sea cloruro de sodio al 0.9% y que se encuentre a una temperatura ambiente que puede ir de 2 a 25 grados centígrados. Vamos a romper cuidadosamente esta pequeña ampolleta y vamos a aspirar 1.8 mililitros con una jeringa desechable de 3 mililitros y una aguja de 20 por 32 milímetros. El resto lo vamos a desechar. Hay que retirar la tapa del frasco ámpula de la vacuna e introducir la jeringa cargada con la solución de cloruro de sodio. Continuando con el proceso de dilución, ahora debemos equilibrar la presión del frasco ámpula antes de retirar la aguja del vial. Esto lo vamos a hacer extrayendo 1.8 mililitros de aire en la jeringa de diluyente vacía. Nuevamente, vamos a girar suavemente el frasco ámpula, sosteniéndolo de los lados 10 veces, sin sacudir ni agitar. La vacuna diluida debe presentarse como una solución blanquecina y homogénea y no debe de tener partículas visibles. Se debe desechar si hay partículas o hay decoloración. Una vez que concluimos con la dilución, debemos marcar cuidadosamente el frasco ámpula con una etiqueta que indique la fecha y hora exacta en que la vacuna fue diluida. Esto es muy importante porque a partir de este momento se deben contar las 6 horas en las que podrá utilizarse, manteniéndola siempre a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. El frasco ámpula que contiene las 5 dosis diluidas de 0.3 mililitros lo vamos a colocar sobre un campo de papel de estraza o de papel manila en la mesa de trabajo a temperatura ambiente. Es fundamental que recordemos que ningún frasco se podrá utilizar por más de 6 horas después de la hora en la que se realizó la dilución. Ya casi estamos listos para vacunar. Vamos ahora a preparar la dosis. El frasco ámpula va a contener 5 dosis diluidas de 0.3 mililitros. Con la aguja de 22 por 32 vamos a cargar 0.3 mililitros y vamos a utilizar la misma aguja para aplicar la dosis. Es importante mencionar que debemos garantizar el uso de la totalidad de las dosis reconstituidas y que no es recomendable precargar jeringas para la aplicación. Técnica de aplicación. Para la aplicación de la vacuna de Pfizer, el esquema de vacunación es de 2 dosis de 0.3 mililitros vía intramuscular en el músculo deltoides del brazo de menor uso. El intervalo sugerido entre cada una de las dosis es de 21 días. El día de la aplicación de la primera dosis se considera el día 0 y posteriormente vamos a contar 21 días para aplicar la segunda dosis. Una vez que llega al módulo de vacunación la persona que se va a vacunar, hacemos que se siente cómodamente, que esté tranquila y descubrimos el sitio de aplicación. Vamos a realizar una limpieza de arriba hacia abajo o bien del centro hacia la periferia con una torunda alcoholada. Tratemos de no pasar por el mismo sitio. Posteriormente dejamos secar el alcohol y retiramos la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna. Con una mano estiramos la piel con los dedos pulgar e índice y con la otra vamos a tomar la jeringa procurando que el bisel de la aguja apunte hacia arriba en un ángulo de aproximadamente 90 grados sobre el plano de la piel. Ahora introducimos la aguja en la región deltoidea por vía intramuscular. Vamos a presionar el émbolo para que penetre totalmente el líquido de la vacuna. Con una torunda seca fijamos ligeramente la piel cerca del sitio donde está insertada la aguja y vamos a retirar la jeringa inmediatamente cuando todo el líquido ya se haya introducido. Es conveniente estirar la piel
para perder la luz del orificio que dejó la aguja. Con una torunda vamos a presionar de 30 a 60 segundos sin dar masaje. Una vez que concluyó el procedimiento, vamos a realizar higiene de manos. Como mencionamos anteriormente, la fase final del proceso de aplicación de la vacuna es el manejo adecuado de los residuos que se generan. Al aplicar la vacuna vamos a generar diferentes tipos de residuos. Por ejemplo, tenemos los punzocortantes como las agujas, que deben de envasarse con mucho cuidado en un contenedor rígido de color rojo. El medio de eliminación de este tipo de residuo es a través de una empresa recolectora autorizada para el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos o RPBI. También vamos a generar torundas, cuerpos de jeringa, fundas protectoras de la aguja y envolturas. Este tipo de residuos se van a colocar en bolsas de polietileno transparente y pueden manejarse como si fueran basura municipal. Por último, vamos a tener los frascos de vacuna con y sin residuos. Estos también los podemos colocar en bolsas de polietileno, pero debemos inactivarlos. Ahorita vamos a ver cómo, y una vez inactivados van a pasar a ser basura municipal. Para la inactivación de frascos que todavía contienen algún resto del biológico, se sugiere utilizar métodos físicos de calor húmedo. Por ejemplo, el vapor a presión o autoclave, en donde se colocan los frascos y llegan a exponerse a una temperatura de hasta 121 grados centígrados durante 30 minutos como mínimo. Al terminar el proceso, como ya mencionamos anteriormente, se pueden colocar en bolsas de plástico transparente y desecharse en la basura municipal. Ya vamos terminando esta presentación y ahora nos corresponde hablar de la colocación del puesto de vacunación. Este es aquel que se instala por unas horas en una escuela, en el mercado, en la iglesia o bien en la plaza cívica del sitio donde lo vamos a requerir. Para tal fin, es importantísimo contar con la autorización de las personas o bien propietarias del inmueble o bien de las autoridades civiles o religiosas del lugar en donde decidamos colocarlo. El área debe ser un sitio protegido del polvo, del sol, accesible y visible. Deberá contar al menos con una mesa y 2 sillas, y también con el material mínimo indispensable para la prestación adecuada del servicio de vacunación. Es importante también sugerir que tenga una identificación o pancarta para que de esta manera la población usuaria lo pueda identificar fácilmente. En el esquema podemos observar un módulo de vacunación tipo, conformado por un sitio de ingreso donde una persona confirma los turnos. Desde aquí, nuestros y nuestras brigadistas realizan una función primordial, que es brindar información y responder a las preguntas de la población que acude a vacunarse. Asimismo, confirman que en la fila de espera todos tengan cubrebocas, así como también de preferencia careta, y también que guarden la sana distancia. Posteriormente, los usuarios pasan a un filtro sanitario y de triaje respiratorio, donde se les brinda alcohol en gel para desinfectar sus manos y se les mide la temperatura corporal. Quienes pasan dicho filtro son conducidos al registro, donde se les solicitará una identificación oficial y sus datos personales. Una vez que se llevó a cabo el registro, el personal capacitado procede a aplicar la vacuna. Posteriormente, las personas ya vacunadas pasarán al área de observación, donde permanecerán al menos 30 minutos. Cada puesto de vacunación deberá tener la posibilidad de dar una respuesta de emergencia, si así fuera necesario, por lo que es conveniente que se disponga de una ambulancia y de un equipo médico preparado para atender emergencias. Finalmente, se deberá indicar al usuario la ubicación de la salida,
que preferentemente deberá ser distinta al sitio de entrada.